Mi novia dijo que necesitaba espacio y se fue a vivir con su mejor amiga. Pero nunca me dijo que ese espacio era una excusa para reemplazarme sin que yo lo supiera. Era enero del año pasado. Vivíamos juntos en un departamento pequeño en Sacramento. No era el lugar más lindo, pero era nuestro. Ella había terminado la universidad y yo trabajaba en una tienda de repuestos de autos. Nada glamoroso, pero pagaba las cuentas. Ella estaba buscando algo más estable, mientras hacía freelance como diseñadora gráfica. Era buena. Muy buena. Siempre la animé a seguir con eso. De repente, una noche, me dice que quiere mudarse con su mejor amiga de la secundaria. Solo por un tiempo, dijo. Para estar más concentrada, para tener un espacio propio y no sentir que estoy estancada. Dijo que me amaba, que eso no iba a cambiar, que necesitaba ese tiempo para reencontrarse con ella misma, que todavía estábamos juntos, solo que viviendo separados por un rato, que iba a ser bueno para los dos. En ese momento, no supe qué decir. Me dejó descolocado, pero le creí. ¿Por qué no habría de hacerlo? 5 años juntos, pensé que eso significaba algo. Le dije que sí, que si necesitaba ese espacio, lo entendía, que la apoyaba. Me tragué todo lo que sentí ese día, el miedo, la duda, el sabor agrio de que algo no estaba bien. Empacó sus cosas en 2 días, ni siquiera fue gradual, como si ya lo tuviera planeado. Me dio un beso antes de salir, me dijo que me iba a extrañar, que iba a escribirme todos los días. Durante la primera semana lo hizo, mensajes por la mañana, llamadas antes de dormir. Te amo. Estoy pensando en ti. Esto es difícil para mí también. Todo eso. Pero ya desde el segundo fin de semana, empezó a cambiar. Me contestaba más tarde. O directamente no respondía. Decía que estaba ocupada. Que tenía mucho trabajo. Que su amiga la había llevado a una exposición, que se le fue el tiempo. Una vez la llamé y alguien más atendió. Una voz de mujer. Dijo que estaba en la ducha. Colgó enseguida. Empecé a sentir ese vacío. Como si estuviera esperando a alguien que no iba a volver. Pero me seguía diciendo que todo estaba bien, que era mi inseguridad, que confiara en ella. Un día le dije si podía ir a visitarla. Solo pasar un fin de semana en su nuevo lugar, conocer a su amiga, ver cómo estaba. Se puso rara. Me dijo que no era buena idea, que no quería mezclar espacios, que necesitaba ese lugar solo para ella. Me lo dijo con una frialdad que nunca le había escuchado antes. Ahí fue cuando empecé a sospechar. Porque una cosa era tener un poco de espacio, y otra era mantenerme alejado como si fuera una carga. Pero otra vez me tragué lo que sentí. Pensé que estaba exagerando, que quizás de verdad estaba en una etapa rara, que todos cambiamos con el tiempo, que tenía que aguantar. Pero eso no duró mucho, porque una noche, mientras revisaba redes sociales, sí, lo sé, error mío, vi una foto que no me esperaba. Era ella, con su mejor amiga, abrazadas, en un bar. Y no era el abrazo de 2 amigas. No quiero sonar paranoico, pero uno conoce a la persona con la que duerme durante años, la forma en que se tocaban, la sonrisa que tenía, era distinta, como si hubiera olvidado todo lo nuestro. La foto no decía nada raro, no había pie de foto, solo etiquetas, pero vi los comentarios, uno de una chica que decía, por fin juntas cara enamorada, otro, ya era hora que lo hicieras por ti, y uno que me hizo ver todo con otros ojos, ya se lo dijiste. No dormí esa noche, pensé en todo, en cómo me había dicho que necesitaba espacio, en cómo desapareció cada vez más, en cómo no quería que yo la visitara, como todo eso empezó a encajar. Pero no dije nada, todavía no, porque parte de mí todavía quería creer que estaba malinterpretando todo. Al día siguiente le mandé un mensaje directo, ¿está pasando algo entre ustedes? Tardó 4 horas en responder. Me dijo, no quiero hablar de eso por mensaje, podemos vernos mañana si quieres. Y ahí fue donde empezó todo lo que vino después, porque al día siguiente, cuando la vi, ya no era la persona que yo conocía. No sé bien qué esperaba cuando me dijo que nos viéramos. Tal vez una excusa más. Tal vez que me dijera que estaba todo en mi cabeza, que eran solo amigas y que me estaba volviendo paranoico. Tal vez que se riera y me abrazara, como antes, y me dijera que me amaba. Pero cuando la vi entrar al café esa tarde, supe que nada de eso iba a pasar. Ni siquiera me miró como solía hacerlo. No tenía esa sonrisa que conocía de memoria. Estaba seria, como si viniera a una reunión de trabajo, no a ver al tipo con el que compartió años de su vida. Se sentó frente a mí, puso su celular en la mesa y respiró hondo. Lo primero que dijo fue, no quiero que malinterpretes nada, ¿ok? Así, sin saludos, sin hola, nada, solo eso. Y entonces, me lo soltó. Me dijo que sí, que estaba saliendo con su amiga, que no fue algo planeado, que simplemente pasó, que al principio eran solo amigas, pero que al mudarse y pasar tanto tiempo juntas, las cosas cambiaron, que empezaron a sentirse diferentes, que empezó a cuestionarse cosas, que nunca había explorado ese lado suyo, que con ella se sentían más libre,
que no quería ocultarlo más. Yo no dije nada durante todo eso, solo la miraba, porque no sabía cómo reaccionar, porque no entendía nada, porque era como si me estuviera hablando una extraña. Me hablaba como si todo lo que vivió conmigo no tuviera peso, como si solo fuera una etapa de su vida que ya había pasado, como si yo fuera un paréntesis entre lo que ella era antes y lo que quería ser ahora. Cuando terminó, me miró esperando que yo dijera algo, cualquier cosa, y lo único que pude soltar fue, ¿desde cuándo? Ella bajó la mirada y dijo, unas semanas antes de mudarme. Ahí me partí. Porque significaba que todo había sido una mentira desde el principio. El discurso de que quería espacio, que necesitaba reencontrarse, que aún me amaba, todo eso había sido una excusa. Ya estaba en otra. Ya lo había decidido. Y yo, mientras tanto, lavando sus platos, pagando media renta, llevándola a entrevistas, preguntándole todos los días si estaba bien. Le pregunté si alguna vez pensó en decirme la verdad desde el principio. Me dijo que sí, que lo pensó. Pero que no sabía cómo, que tenía miedo de lastimarme, que todavía me tenía cariño y no quería que yo pensara mal de ella. ¿Cariño? ¿Después de engañarme durante semanas? ¿Después de besarla mientras ya estaba con otra persona? No grité. No hice una escena. Me quedé callado unos segundos y después dije, no tenés idea de lo que hiciste, pero lo vas a entender más adelante. Ella quiso responder, pero me paré y me fui. No sé cómo llegué a casa. Solo sé que cuando cerré la puerta, me tiré en el piso y me quedé ahí como una estatua. Ni llorar podía. Estaba congelado por dentro. Me sentía usado. Me sentía estúpido. Me sentía como un accesorio descartable de su vida. Como algo que ya no encajaba en su nuevo mundo. Durante los días que siguieron, pasé por todas las etapas. La negación. La rabia. La tristeza. Volvía a releer nuestros mensajes viejos, como un idiota. Miraba las fotos. Escuchaba audios donde me decía que quería envejecer conmigo, que yo era su persona favorita, que nunca me dejaría. A veces pensaba en escribirle. A veces lo hacía, pero borraba todo antes de enviar. ¿Para qué? Ya estaba con otra. Estaba feliz. Estaba construyendo algo nuevo mientras yo apenas podía levantarme de la cama. Algunos amigos me dijeron que tenía que superarlo, que por lo menos fue honesta, que no fue culpa de nadie, que esas cosas pasan. Pero no. No pasa así. No después de 5 años. No después de construir una vida juntos. No cuando mentís, cuando usás al otro como puente para ir a otro lugar. Una noche, semanas después, decidí salir a caminar. Terminé frente al edificio donde se había mudado. No sé por qué fui. No pensaba tocar el timbre. Solo, no sé. Tal vez quería ver si la podía volver a ver aunque sea un segundo. Y ahí estaban. Ella y su nueva pareja. En el balcón. Riéndose. Abrazadas. En ese momento, algo se rompió definitivamente en mí. No porque estuvieran juntas. No era eso. Era como se veía. Feliz. Como si nunca hubiera pasado por mí. Como si no hubiera dejado nada atrás. Como si yo no hubiera existido. Me fui. Y esa noche dormí en el auto. No quería volver a casa. No quería ver el sillón donde ella se quedaba dormida. Ni la taza que usaba todas las mañanas. Ni la cama que ahora parecía demasiado grande. Y sí, pensé en hacer estupideces. Pensé en desaparecer. Pero algo me frenó. Algo me dijo que no. Que tenía que aguantar un poco más. Y fue justo después de eso que pasó algo más. Algo que no esperaba. Porque al parecer, no todo era tan perfecto en su nuevo mundo como parecía. Una semana después de esa caminata al edificio, me escribió. Así, sin aviso. Un mensaje corto, como si no hubiéramos pasado por todo lo que pasamos. Como si todo lo que rompió entre nosotros se pudiera resumir en 2 líneas. «Hey, ¿podemos hablar? No es nada malo. Solo, necesito hablar con vos un rato». La leí varias veces. No respondí al instante. La verdad, me dio bronca. Después de semanas sin decir nada, después de dejarme masticando todo eso solo, ¿ahora quería hablar? La ignoré. Pero al día siguiente, me volvió a escribir. Esta vez fue más directa. Sé que estuve mal. No voy a justificarme. Solo quiero decirte algo. Y si después no querés hablarme nunca más, lo voy a entender. No sé qué fue. Tal vez la necesidad de cerrar todo de una vez. Tal vez una parte de mí que todavía quería entender qué mierda pasó en su cabeza. Le dije que sí, que venga al departamento. Una sola vez, le aclaré. Llegó esa misma tarde. Tocó la puerta como si no conociera el lugar. Cuando entró, miró todo como si fuera ajeno. Como si no hubiera vivido ahí. Como si nada de eso le perteneciera. Se sentó en el borde del sillón. No me miraba a los ojos. Y ahí empezó a contarme. Me dijo que las cosas con su amiga, su novia, ahora, no estaban bien. Que al principio todo fue como una especie de nube, de emoción, de novedad. Que se sentía liberada, viva, fuera de todo lo que conocía. Pero que con el tiempo, las cosas se volvieron raras. Que su novia era muy celosa. Que no le gustaba que hablara conmigo,
que ni siquiera mencionara mi nombre, que empezó a controlarla, a decirle con quién podía salir, a revisar su teléfono, que discutían todo el tiempo, que se gritaban. Yo no decía nada, solo la miraba, seguía hablando. Me dijo que a veces se sentía culpable por lo que me hizo, pero que no supo manejarlo, que se dejó llevar, que creyó que necesitaba otra vida, y cuando la tuvo, no era lo que imaginaba, que conmigo todo era estable, seguro, pero que había una parte de ella que buscaba caos, algo más intenso, más salvaje. ¿Y lo encontraste?, le dije. Se quedó callada. Me miró por fin. Tenía los ojos rojos. Me preguntó si yo estaba con alguien. Le dije que no, que apenas podía levantarme de la cama, que gracias a ella pasé semanas pensando que era basura, que me hizo sentir invisible, reemplazable. Y ahí se largó a llorar, como si recién entendiera el daño, como si recién ahora viera el agujero que dejó. Lloraba como si le doliera más a ella que a mí. Dijo que extrañaba hablar conmigo, que me soñaba, que pensaba en escribirme todos los días pero no se animaba, que no estaba bien, que no sabía si había tomado la decisión correcta, que tal vez se había equivocado. Yo estaba en shock, porque no sabía si sentirme bien porque por fin admitía algo, o sentirme peor porque venía a mí solo porque su nuevo plan no había salido como esperaba, porque no tenía a dónde más ir. Me preguntó si podríamos ir de a poco, vernos, hablar, sin presiones. Le dije que no sabía, que necesitaba tiempo, que me dolía verla, pero que también me dolía no verla. Ella asintió, se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir dijo, lo siento por todo. En serio, solo quería que lo supieras, y se fue. No dormí esa noche, ni la siguiente, porque esa conversación me dejó peor, me revolvió todo, me hizo sentir que nada tenía sentido, que incluso cuando buscaba una explicación, la realidad era más confusa todavía. La bronca, que ya estaba bajando, volvió con todo, porque ahora yo tenía que cargar con su culpa también, yo tenía que decidir si dejarla entrar otra vez o no. Ella tenía el lujo de arrepentirse, yo solo tenía que tragarme el dolor. Pasaron días, no me volvió a escribir, pero alguien más sí lo hizo. Una amiga en común. Me mandó un mensaje diciendo que necesitaba contarme algo, que no sabía si debía meterse, pero que creía que yo tenía que saberlo. Y lo que me dijo después me cambió todo. La amiga en común que me escribió no era de esas que buscan drama. No era de las que meten cizaña o chismean por gusto. Siempre fue neutral, incluso cuando rompíamos por boludeces o discutíamos por alguna tontería doméstica. Así que cuando me escribió, supe que lo que tenía para decir era importante. Me mandó un mensaje tipo, no sé si es mi lugar, pero ya no puedo quedarme callada. Estás en todo tu derecho de ignorarme, pero te juro que no es con mala intención. Le contesté. Decime lo que sea. Ya estoy podrido de todo esto. Y me largó la bomba. Resulta que, según ella, mi ex no solo había empezado algo con su amiga antes de irse a vivir con ella, ya se habían estado viendo a escondidas incluso meses antes de hablar conmigo sobre la mudanza. Que no fue algo que simplemente pasó después de convivir. Que fue algo que se vino cocinando de a poco, con mensajitos, salidas a solas y una relación que se fue metiendo por la rendija mientras yo pensaba que todo estaba bien. Me dijo que había visto capturas, que otra amiga del grupo las había compartido en una historia privada de Instagram donde se burlaban un poco de mí, como si yo fuera el último en enterarme de lo que ya todos sabían. Capturas de mensajes donde mi ex hablaba con su amiga de lo difícil que iba a ser cortar conmigo, pero que ya no podía aguantar más las ganas de estar con ella. Sí, eso. Que no podía aguantar más las ganas. ¿Sabes lo que es leer eso? Que la persona con la que compartiste años, que te dijo que te amaba, que te miraba a los ojos todas las noches antes de dormir, hablara de vos como un estorbo, como un trámite, como algo que tenía que sacarse de encima para poder vivir lo que de verdad quería. Me mandó una captura que alguien había sacado antes de que la historia desapareciera. Era de mi ex, abrazada con la otra, y el texto decía, al fin libres, libres, como si estar conmigo fuera una cárcel, como si yo fuera una reja. Y ahí me quebré. No solo por la traición, no solo por la mentira, sino porque la imagen que tenían de mí, lo que decían entre ellas, lo que proyectaban, era completamente distinto de la persona que yo fui durante toda la relación. Yo no fui perfecto, claro que no. Pero di todo, siempre estuve, siempre prioricé su bienestar por encima del mío. Y todo eso, en su narrativa, no valía nada. Después de eso, dejé de comer por días. Literal. Me levantaba, tomaba un vaso de agua, me tiraba de nuevo en el sillón. Todo lo que había construido mentalmente se me desmoronó en segundos. Ya no era solo la tristeza de una ruptura, era la humillación. Sentirme un chiste. Sentirme el boludo de la historia. No le respondí más a la amiga. Le agradecí, sí. Pero no quería seguir escuchando nada más, porque cada dato nuevo era como una piña en el estómago. Y para empeorar todo, una semana después, mi ex volvió a escribirme. Esta vez como si no hubiera pasado nada.
como si no existieran las capturas, ni las historias, ni los comentarios. Estoy mejor. Pensé mucho en vos estos días, ¿querés vernos? Ni siquiera sabía si ya había cortado con la otra, o si solo estaba aburrida, si me buscaba porque estaba sola o porque extrañaba el lugar donde era querida sin condiciones. Pero eso fue lo que más me dolió, que podía hacerlo, que tenía la libertad de entrar y salir cuando quisiera, como si yo fuera una casa con la puerta siempre abierta. No respondí. No tenía ganas de seguir siendo ese tipo de persona que está siempre disponible para que lo pisen. Pero eso no fue el final. Porque una noche, mientras intentaba dormir, me llegó una llamada. Número desconocido. Atendí. Y era ella. Estaba llorando. Dijo que necesitaba verme, que estaba en el auto, afuera de mi edificio, que no sabía a dónde ir. Dije que no, que se fuera. Corté. No fui a verla esa noche. Y no bajé a abrir la puerta. Pero tampoco dormí. No voy a mentir. Me quedé en la cama con el celular en la mano, mirando la última llamada. Apagué el wifi. Lo volví a prender. Entré a su Instagram. Salí. Volví a entrar. Me preguntaba si seguía ahí afuera, si se había ido, si estaba llorando de verdad o solo manipulando, si de verdad le pasaba algo o si solo estaba otra vez girando su mundo alrededor del mío cuando le convenía. Porque eso fue lo que más me costó aceptar, que no me necesitaba hasta que las cosas se le caían encima, que me soltó sin mirar atrás cuando la novedad era linda. Pero ahora, que todo se le desordenó, que su nueva relación la desgastó, que quizás esa libertad no era lo que pensaba, ahí volvió. No sé por qué, pero al día siguiente bajé. Fui a ver si había algún rastro. Nada. Pero en el buzón había un sobre. Un sobre de mierda, blanco, sin remitente. Adentro, una carta escrita a mano. Su letra. Casi no se entendía, estaba escrita con tinta corrida. Algunas partes estaban borrosas, como si hubieran sido mojadas. En la carta decía que estaba perdida, que no sabía cómo arreglar todo, que no pretendía volver conmigo ni pedirme nada, que solo quería decir que se arrepentía, que lo que tenía ahora era un desastre, que no la dejaban salir, que no podía hablar con sus amigas, que vivía con miedo de lo que iba a pasar si decía algo equivocado, que se dio cuenta tarde del tipo de persona con la que se había metido, que al principio la intensidad le parecía linda, pero que con el tiempo se convirtió en una prisión. Ironías. Y que yo, con todos mis defectos, había sido su lugar seguro. Me senté en el cordón de la vereda a leer eso. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La gente pasaba, yo seguía leyendo lo mismo una y otra vez. No era larga. Pero pesaba. Cuando volví a subir al departamento, no sabía qué pensar. No me emocionó. No me hizo sentir mejor. Si algo, me dio lástima. No por ella. Por mí. Porque hasta en su peor momento, lo único que podía darme era una carta llena de medias verdades. Porque nunca dijo, te hice daño. Dijo, me arrepiento. Nunca te mentí. Solo no supe cómo manejarlo. Siempre el foco era ella, su experiencia, su viaje, su despertar. Y yo, mientras tanto, juntando los pedazos de mí mismo desde hace meses. Pasaron 3 días, silencio total. Y al cuarto día, otra vez, me llama una amiga de ella, una de las pocas que me seguían hablando. Me dice que mi ex se había ido de la casa, que había tenido una discusión fuerte con la novia, que se puso fea la cosa, y que terminó yéndose sin muchas cosas, que estaba quedándose en un Airbnb en otro barrio, sin saber bien qué hacer, y que había preguntado si yo quería verla. Una vez, para hablar. No respondí al momento, fui a caminar. Me senté en un parque. Pensé. Me sentía sucio. No sabía si era orgullo herido o si de verdad quería un cierre. No sabía si estaba a punto de tomar la peor decisión o si, por primera vez, tenía el control. Esa noche le mandé un mensaje. Si querés hablar, vení mañana. Pero una sola vez. No te prometo nada. Me respondió al rato. Gracias. No me lo merezco. Pero gracias. ¿Y vino? Traía la misma cara que cuando me dejó la carta. Destrozada. Pero más real que nunca. Sin ese aire de superioridad que cargaba antes. Sin justificaciones. Nos sentamos. No tomamos café. No comimos nada. Solo nos miramos. Y por primera vez en meses, no hablamos de lo que ella necesitaba. Hablamos de lo que yo sentí. De cómo me destruyó. De cómo se burlaron de mí. De cómo me dejó tirado mientras vivía su aventura. Se quedó callada todo el tiempo. No se defendió. No trató de dar vuelta a las cosas. Y cuando terminé, me dijo. Tenés razón. No tengo cómo explicarlo. No hay excusa. Y ahí, me largué a llorar. Por primera vez frente a ella. Y no fue un llanto lindo. Fue feo. Fue duro. Fue un llanto de esos que vienen con mocos y con la mandíbula tensa. Un llanto que había estado reteniendo desde la primera noche en que me dijo que se iba. Y ella lloró también. Pero ya no importaba. Porque entendí que aunque pidiera perdón 1000 veces, aunque se arrastrara, aunque dijera que quería volver, yo ya no podía. No por orgullo,
sino porque el tipo de daño que te deshace de verdad, no te deja volver a ser el mismo. Y lo que yo era con ella, ya no existe más. Esa noche le dije que no quería volver, que no iba a bloquearla, que no le deseaba mal, pero que no podía tenerla en mi vida más, que necesitaba reconstruirme lejos de ella. Se fue sin decir mucho, solo un lo entiendo, y cerró la puerta. Y ahí entendí algo, a veces no hay final feliz, solo hay final. Después de esa última vez que la vi, no me habló más, y yo tampoco. Ni un mensaje, ni una historia vista, ni una reacción cruzada. Nada. Silencio total. Y lo peor fue que, aunque eso era exactamente lo que había pedido, el silencio pesaba como una condena. Las primeras semanas me sentí raro. No mejor. Tampoco peor. Solo, vacío. Como si todo se hubiera terminado pero yo todavía siguiera esperando algo. Y no sabía qué. Un cierre ya lo tenía. Un pedido de perdón también. La decisión estaba tomada. Y sin embargo, algo en mí seguía atrapado en esa historia. Como si todavía estuviera sentado frente a ella, esperando que las cosas fueran distintas. Empecé a aislarme más. Dejé de hablar con algunos amigos porque no quería explicar todo de nuevo. Porque no quería escuchar ese típico mejor así, no te merecía. Ya lo sabía. Pero no hacía que doliera menos. Una noche, salí a caminar por mi barrio. Era tarde. Sacramento tiene ese aire raro a la madrugada, cuando todo está quieto pero el calor no se va. Me crucé con el supermercado donde solíamos ir juntos, con la heladería donde discutimos una vez por una boludez y después terminamos riéndonos, con el cine que cerraron durante la pandemia pero donde vimos nuestra primera película. Me tuve que sentar. Me agarró una angustia repentina, como si todo me explotara en el pecho al mismo tiempo, porque aunque ella ya no estaba, sus huellas seguían en cada maldita esquina. Esa noche decidí que tenía que irme, al menos por un tiempo, salir de la ciudad. Alejarme de todo esto, buscar un lugar donde nadie supiera mi nombre ni conociera su cara. Reservé un viaje en bus a Portland. Nada planeado, solo un pasaje de ida y un Airbnb por 2 semanas. Cuando llegué, me sentí un poco mejor. La ciudad era distinta, más gris, más lenta, más ajena. Y eso era justo lo que necesitaba. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Podía caminar por horas sin pensar en ella. Podía ser otro. Durante esos días empecé a escribir. No como ahora, contando esto, sino en un cuaderno viejo. Cosas sueltas, pedazos de bronca, recuerdos, palabras que no me había permitido decir en voz alta. No sé si algún día alguien las va a leer, ni sé si quiero eso, pero me ayudó. También conocí gente, poca, pero suficiente. Un barista que me recomendó libros, una chica con la que hablé 2 veces en un parque y que me preguntó si estaba bien, solo porque me vio sentado solo mirando el río durante 1 hora. Le dije que sí, que solo necesitaba aire. Ella no insistió. Y se lo agradecí más que a muchos que me dijeron contá conmigo y después desaparecieron. La última noche en Portland, antes de volver, me senté frente al río Willamette y revisé las fotos viejas. Las nuestras. No lo había hecho desde la ruptura. Me detuve en una de un viaje a Yosemite. Estábamos en una piedra, ella con las piernas sobre mi regazo, riéndose. Yo tenía la cara de un tipo que creía que tenía todo lo que necesitaba en la vida. Y ahí lo entendí. No era que todavía la amaba. Era que todavía extrañaba ser esa persona que se sentía querido, que no dudaba, que creía que era suficiente para alguien. Ella se había ido. La historia había terminado. Pero el daño que dejó me seguía, como una sombra. Volví a Sacramento y lo primero que hice fue empezar a empacar. Iba a mudarme. No podía seguir en ese departamento. Lo decidí sin pensarlo demasiado. Encontré un lugar más chico, en el otro lado de la ciudad. Nada especial, pero sin su rastro. Y una noche, mientras embalo cajas, me llega un mensaje de una amiga de ella. ¿Otra? Una que pensé que ya no me hablaba más. Sé que esto es incómodo, pero pensé que debería saberlo. Ella volvió con la otra. Volvieron a verse. Está viviendo con ella otra vez. No sé qué esperaba que me generara eso. Celos, tal vez. O bronca. Pero no. Sentí nada. Solo un poco de asco. Porque todo el cuento de que estaba arrepentida, que la relación era tóxica, que había salido corriendo, todo era otra mentira más. No respondí. Apagué el celular. Y esa noche dormí como hacía meses no dormía, porque por fin, lo que sentía por ella, se murió. No de golpe. No con rabia, sino con indiferencia. Y aunque todavía me duele todo lo que pasé, ese momento fue el principio de algo nuevo. Después de mudarme, las cosas se calmaron. No diría que mejoraron enseguida, pero al menos dejé de despertarme con el pecho apretado. El nuevo lugar no tenía recuerdos. Las paredes no sabían quiénes fuimos. Nadie me preguntaba por ella. Y eso ya era un alivio. Mis días se volvieron simples. Trabajo, casa, dormir. No había grandes momentos, pero al menos no había tormenta. Me volví más silencioso, más introspectivo.
como si algo se me hubiera apagado y me diera miedo volver a encenderlo. Los fines de semana me los pasaba en el sofá o saliendo solo a dar vueltas. No tenía ganas de ver a nadie. Me cansaba tener que explicar todo. Ya no quería ser el que la ex le cagó la vida. Quería ser otra cosa. Lo que fuera. A veces la gente me preguntaba si estaba saliendo con alguien. Me reía. ¿Salir con alguien? Después de todo lo que pasé. Después de haber invertido años en alguien que me borró en cuestión de días. No tenía energía para eso. No tenía paciencia. Y, más que nada, no tenía ganas de volver a confiar en nadie. Pero, igual, pasó algo. Una de esas cosas que no planeas. Una tarde en el trabajo, me habían trasladado a una sucursal nueva al sur de la ciudad. Se presentó una chica nueva. Tranquila. Cero extrovertida. Pelo corto, mirada directa, sin vueltas. No tenía nada que ver con mi ex. Y tal vez por eso, me llamó la atención. No voy a entrar en detalles románticos ni hacer esto una historia de amor después del dolor, porque no es así. Al menos no todavía. Pero sí diré que fue la primera persona en mucho tiempo con la que pude hablar sin sentir que tenía que fingir que estaba bien. Empezamos compartiendo turnos, después salimos a tomar algo. Me escuchaba. No opinaba todo el tiempo. No me daba consejos de autoayuda. Solo escuchaba. Y una noche, sin querer, le conté todo. No porque lo tuviera preparado. Fue saliendo. Como una represa que ya no aguantaba más. Le conté cómo me dejó. Cómo me mintió. Cómo volvió, llorando. Cómo volvió con la otra. Todo. Y cuando terminé, lo único que me dijo fue: te dejaron roto, pero todavía estás acá. Me pegó eso, porque sí. Estaba roto, pero estaba acá. No pasó nada entre nosotros esa noche, ni beso, ni abrazo. Solo una caminata hasta su auto y un nos vemos mañana. Y eso fue suficiente. Las semanas siguientes fueron raras. Me sentía más liviano. No feliz, pero menos cargado. Como si, por primera vez, pudiera mirar hacia adelante sin el peso de todo lo que me pasó colgado del cuello. Un día me desperté y me di cuenta de algo simple. Ya no pensaba en ella todos los días. A veces pasaban 2, 3 días sin que se me cruzara por la cabeza. Y cuando aparecía, era como un eco lejano. Ya no dolía igual. Ya no quemaba. Eso no quiere decir que todo se haya solucionado. Todavía tengo desconfianza. Todavía me cuesta mirar a alguien y pensar en futuro. Pero al menos ya no me siento en el fondo del pozo. Empecé a hacer cosas nuevas. Volví a correr. Me anoté en un taller de mecánica. Me vi con amigos que pensé que había perdido. Y todos, en algún punto, me dijeron lo mismo: no sos el mismo. Y no, no lo soy. Porque una experiencia así te cambia. Te saca partes y te pone otras que no sabías que tenía. Un día, mientras revisaba mails viejos, encontré uno que me había mandado mi ex el año anterior. Uno que no recordaba. Era de cuando recién se había mudado con la amiga. Decía algo así como: siento que estoy haciendo algo bueno para mí, aunque te duela. Quiero vivir una etapa diferente. Necesito ser egoísta por una vez. Lo leí 3 veces. Y no sé por qué, me reí. No de bronca. Ni con odio. Me reí porque era tan estúpido todo. Porque leí ese mensaje como otra persona. Como alguien que ya no espera explicaciones. Como alguien que entendió, por fin, que hay cosas que se rompen para siempre. Esa noche agarré todas las cosas que me quedaban de ella. Cartas, fotos, regalos, y las metí en una caja. No las tiré. Pero las guardé. Ya no necesitaban estar a la vista. Y ahí fue cuando me di cuenta, había sobrevivido a todo eso. Y todavía tenía algo para dar. Pasaron 6 meses desde la última vez que la vi. El tipo de dolor que te deja alguien que te rompe así, no desaparece de un día para el otro. No hay vuelta mágica. No hay nuevo amor que lo arregle, ni terapia express, ni mantra inspirador que lo tape. Lo único que sana es el tiempo. Y la distancia. Y aprender a vivir sin ese peso clavado en el pecho cada mañana. La caja con sus cosas sigue guardada en el altillo del armario. No porque no haya tenido el valor de tirarla, sino porque ya no necesito hacerlo. Está ahí, cerrada, como una parte vieja de mi historia que ya no quiero visitar. No más. Lo que tenía que decirse, se dijo. Lo que tenía que doler, dolió. Volví a ser funcional. Pude salir con amigos sin sentirme fuera de lugar. Pude volver a mirar películas sin pensar si a ella le gustaban. Hasta pude escuchar canciones que antes me rompían por dentro, sin quebrarme. Las mismas canciones que, meses atrás, me hacían apagar la radio de golpe como si me hubieran disparado en el pecho. Y con la chica nueva, la del trabajo, las cosas siguieron creciendo. Lento. Tranquilo. A nuestro ritmo. Sin promesas. Sin idealizaciones. Solo 2 personas intentando no joderse mutuamente. Ella sabe que no estoy entero. Yo sé que ella tampoco viene sin historia. Y eso nos hace bien. Porque ninguno espera que el otro le cure nada. Solo compartimos lo que tenemos. A veces es alegría. A veces es silencio. Pero es real. Un par de semanas atrás me llegó una solicitud de seguimiento en Instagram. Era ella.
Mi ex. No un mensaje. Solo una solicitud. Sin nota, sin explicación. Como si esperara que yo tuviera curiosidad. Como si creyera que todavía había algo de mí que quería saber de su vida. Que me importaba. No acepté. Tampoco bloqueé. La dejé en espera. No por orgullo. Sino porque simplemente, no me nace contestar. Ya no hay rencor. No hay odio. Tampoco hay amor. Solo indiferencia. Y te juro que llegar a ese punto fue lo más liberador de todo este proceso. Después de todo, ella fue parte de una etapa. Larga, dolorosa, desgastante. Pero etapa al fin. Ya no tengo ganas de contar esa historia. No porque quiera esconderla, sino porque ya no me define. Ya no me identifica. El otro día, alguien en una reunión me preguntó si estaba en pareja. Le dije que estaba conociendo a alguien. Me preguntó si había tenido relaciones anteriores. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de hablar de la ex que me rompió el alma. Solo dije, sí. Pero ya es pasado. Y fue así. Sin más.